Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta escuela de otoño organizada por la Universidad Católica de Ávila en colaboración con el diario La Razón sobre la vigencia de la Constitución y la oportunidad de la reforma. A continuación, cedo la palabra a don Francisco Maruenda, director. Muy buenos días. La verdad es que es un honor un año más pues poder ser acogido aquí en Ávila, ciudad que ya decía en broma, cierro los ojos y el coche viene solo, pero los abro, que nadie se asuste, y llegué ahí a la 1. Pero es verdad que claro, ya estás tan acostumbrado que no tienes ni siquiera que esforzarte, ¿no? Una ciudad maravillosa y acogedora, lo digo siempre. Ya sabe aquí que está mi buen amigo el presidente de la Diputación, el señor obispo, el alcalde, etcétera. Saben de que me siento abulense de corazón. Quizás será porque como soy de Barcelona y entonces no tengo allí a veces un clima de lo más favorable, no sé por qué razón, por cierto, ¿no? Siempre me sorprende, no veo yo la razón, ¿verdad? La concordia, querido Adolfo, es muy importante, ¿no? Este año, pues aquí acogidos por la Universidad Católica de Ávila, cuyo vínculo y el afecto recíproco que tiene el periódico por esta gran institución, y ella, ¿verdad?, querida Lidia también y querida rectora por nosotros, pues nos permite acoger conjuntamente. Hemos trabajado pues siempre con la idea que hacemos unas veces en verano, otras veces en otoño, en función de la oportunidad. Esta vez queríamos hacerlo, acercarnos, ¿no?, pues al mes de diciembre, a esa fecha simbólica, emblemática, que fue la aprobación de la Constitución española, que ahora pues está muy de moda decir que hay que reformarla, que mucha gente no la votó y que no sé qué y que no sé cuántos. Luego lo hablaremos con más detalle y pues poder tener aquí, en un sitio como Ávila, tierra del padre y de mi admirado Adolfo Suárez, pues tener aquí un encuentro sosegado, tranquilo, en un marco universitario, que vinieran pues los líderes políticos y que pudiéramos pues tratar un tema tan importante como la vigencia de la Constitución y oportunidad de su reforma. Bien. La reforma a los profesores nos gusta muchísimo, ¿no?, porque todos nosotros nos gustaría ser autores de una Constitución. Yo siempre lo digo irónicamente en mi departamento, claro, qué cosa más agradable. Aquí habrá seguro pues varios profesores de Derecho Constitucional y saben que eso siempre está muy bien, ¿no? La relación de personas que hemos conseguido pues que vinieran, al final ha habido algún problema, entre ellos mi buen y querido amigo Alfonso Usía, que no podrá estar por razones de salud, nada grave, pero que le imposibilitaban, pues no veía de un ojo, entonces era imposible, pobre, asistir. Ya ha venido en otras ocasiones y lo digo públicamente, insisto, nada importante ni relevante, ¿no? Y luego tener a los líderes de las principales formaciones políticas, en la medida de lo posible estará mañana la vicepresidenta, el líder del Partido Popular, el líder de Ciudadanos, y vendrá esta tarde Pablo Echenique, que es el secretario de organización de Podemos, porque no ha podido. Pablo me llamó ayer para disculparse, pero había circunstancias que le impedían venir, ¿no? Por tanto, hemos intentado, pues, magistrados, intelectuales, etcétera, personas de diverso tipo que podrán dar su visión sobre esta cuestión. Y bueno, pues agradecer a todos los que han asistido, agradecer a Ávila que nos acoja un año más y agradecer a mi buen amigo Adolfo Suárez, ¿no?, que haya aceptado pues inaugurarlo. Es verdad que, bueno, tenés luego un viaje y no costó demasiado. Adolfo Suárez es una persona que va más allá del lógico y orgullo sentimiento de un apellido, sino también representa un compromiso político, ¿no? Es decir, Adolfo Suárez Illana, con una personalidad fuerte, con una vocación política intensa, de compromiso social, ¿no?, de dejar las cosas para volcarse al servicio de la sociedad, que es lo que tiene que ser la política. Yo siempre, a nivel personalmente, considero que ser político es algo que tiene que recibir una admiración por parte de la gente, y es verdad que ahora vivimos tiempos donde pues ha bajado un poquito el nivel, pero estoy convencido que se volverá a recuperar, como pasa en toda Europa, ¿no? Por tanto, como presidente de la Fundación Concordia y Libertad, no me puede gustar más. Yo empecé mi vida política precisamente en UCD, en las juventudes de UCD, y es de los momentos que recuerdo con mayor gratitud y satisfacción de mi vida. Esos años que estuve allí, bueno, pues de forma así, esa caótica, cuando estás estudiando, ¿sabes?, pegando carteles, enredando, estudiando, enredando y haciendo de todo, pero es verdad que la Unión de Centro Democrático fue una gran obra que se extinguió
ya está muy escrito, y el propio presidente Suárez pues lo explicaba, las razones lógicas y comprensibles, ¿no?, por cuál aquella obra, ¿no? Y por tanto, querido Adolfo, muchas gracias, bueno, gracias a todos, por supuesto, puedo parecer muy mal educado, pero quiero decir, como él le hemos pedido que haga la inauguración, muchas gracias especialmente que hayas venido a esta, que te voy a decir, tu tierra, ¿no? Ningún sitio más grato. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Adolfo Suárez Illane, presidente de la Fundación Concordia y Libertad. Bueno, lo primero de todo, decir que es para mí un orgullo y un honor volver a esta que es mi tierra, y máximo para inaugurar estos cursos en lo que se puede decir, en cierta manera también, que es la universidad de mi padre, una universidad que ayudó a fundar él con don Antonio Cañizares y de la que fue su primer vicecanciller. Es un placer también hacerlo en compañía de don Jesús, el gran canciller hoy, obispo, y yo suelo utilizar una palabra con él, que él me disculpa, y que a veces tiene connotaciones negativas, pero que une mucho. Es mi cómplice. La complicidad normalmente se tiene asociada a otras cosas. En este caso, la complicidad compartida con él, la que siempre pongo de manifiesto, aparte de, por supuesto, las que tenemos en la fe, la complicidad en los preparativos, con un enorme cariño, con un enorme cuidado, con un enorme respeto, para enterrar a mis padres en la Catedral de Ávila. La verdad es que la familia le debe mucho a usted, don Jesús, y se lo agradecemos de corazón. Querida rectora, querida presidenta, querido alcalde, querido Paco, permíteme que lo diga así directamente, amigo y compañero de profesión, autoridades civiles y militares, académicas, queridos amigos, paisanos y estudiantes todos. Es para mí, como digo, un honor el venir a una universidad a hablar de la vigencia y la reforma de la Constitución. Y la primera enseñanza que me dio mi padre es: Adolfo, cuando tengas un mensaje claro, no tengas miedo en repetirlo, sé perseverante para que pueda calar. Y por eso lo que voy a decir yo hoy aquí seguramente no sea novedoso, pero no por ello creo que sea menos oportuno. A la universidad se viene a aprender. La ignorancia nos hace realmente vulnerables, y la mejor vacuna contra esa ignorancia creo que es la universidad. En la universidad venimos a formarnos, venimos a conocer, y si se me apura, yo vendría por encima de todo a contrastar conocimientos, a contrastar ideas, a contrastar proyectos de vida, y por encima de todo a contrastar creencias, que son las que nos sustentan. Porque sólo así, contrastándolas, las haremos realmente sólidas, profundas, y nos servirá para construir el resto de nuestra vida. Y esto no significa copiar o plagiar, y no quiero hacer ninguna referencia incorrecta en estos tiempos con ese término, sino, como decía Marías, aceptar que hay niveles de conocimiento distintos. A unos pocos les es dado el crear conocimiento, ¿no? Pocos son, y benditos sean, y a ellos se dedican. Y otros somos llamados o exigidos a conocer ese conocimiento. Él decía a tomar posesión de lo conocido, a repensar lo ya pensado para hacerlo realmente íntimo, nuestro, apropiarnos de ello y, como decía antes, poder construir sobre ello. Y eso, en una universidad como esta, debe ir acompañado de un repensamiento, si el palabra se puede utilizar, sobre las oportunidades perdidas en España, fundamentalmente por fanatismo y por discordia, y también, por supuesto, de las oportunidades que hemos aprovechado. Y todo esto debemos hacerlo sin caer en el desánimo ni en la autocompasión. Porque si echamos la vista atrás, y en esta Castilla maravillosa, al pie de las murallas,
Si volvemos la vista al año 1450, nos encontramos con una Castilla llena de desórdenes, de caos, de corrupción, de guerra, con Juan II, Enrique IV, la pelea con Alfonso por la sucesión, hasta que al final nuestra queridísima abulense también, Isabel la católica, la buena, consigue acceder al trono en 1474. Y cuando lo abandona tan solo 30 años después, y digo tan solo porque en aquel momento el tiempo transcurría muy despacio, en 1504, aquella Castilla ya era España y no solo estaba en orden, sino que era potencia hegemónica en Europa y potencia hegemónica en el mundo. Era protagonista de una gesta solo comparable, y digo comparable, a la Roma de Trajano, también sevillano, por cierto. Y digo que es comparable porque creo que nuestra gesta fue mucho mayor, en términos de territorio, en términos políticos, en términos económicos, quizás sí más comparable en términos artísticos, aunque no debemos ahí tampoco sentirnos a la zaga, y muy por encima de todo, y me gusta decirlo hoy aquí en esta universidad, absolutamente incomparable en términos espirituales. España en aquellos momentos, y por eso siempre digo que Dios no acabará de olvidarnos jamás, consiguió darle un empujón inmenso a la evangelización, llevó la palabra de Dios desde Filipinas hasta Tierra de Fuego y fue uno de los países pioneros en eso. Por eso yo desde mi fe insisto, pido y ruego a los demás que sigan rezando por esta España, tierra de la Virgen, tierra del Señor, tierra de grandes predicadores, sin ningún tipo de complejo, que recen por ella para que salga adelante en momentos como estos. Pero si volvemos la vista, mucho menos en el tiempo atrás, a 1975, veremos que también cundía el pesimismo y sobre todo la incertidumbre. En aquel momento, pensar en una España democrática era cuestión de algunos cuantos y llamados locos. Los augurios eran de guerra, de desorden, incertidumbre. ¿Qué ocurrirá a la muerte de Franco? Cuando se cumplan, como se decía entonces, que ahora a vosotros os podrá sonar arcaico, cuando se cumplan las sucesiones previsorias. Pues bien, en ese momento no nos hicieron falta 30 años, nos hicieron falta tan solo 3. 3 magníficos años para asombrar al mundo. Y asombramos al mundo no porque tuviéramos un rey joven, políglota, espectacular. Tampoco le asombramos por tener un presidente, del que yo siempre hablo maravillas, audaz y comprometido con la democracia. Y tampoco asombramos al mundo por una constitución maravillosa y plenamente homologable al resto de las que existían ya. De todo eso estaba lleno el mundo, lleno. ¿Qué es lo que de verdad asombra a tanta gente y que todavía hoy se sigue explicando en universidades como esta? Pues algo tan sencillo como la forma en la que aquella transición fue hecha. Es excepcional. No se ha visto en la historia antes que un país profundamente dividido por una guerra fratricida, por 40 años de dictaduras sin libertades políticas, fuera capaz, sin quebrar una sola ley, de sentar las sólidas bases en torno a un acuerdo inmensamente mayoritario de un Estado social, democrático, de derecho, bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria, como digo, homologable con cualquier país desarrollado del mundo. La concordia, por fin, en España fue posible. Y la gente se vuelve loca preguntándome la receta, la complicadísima receta de aquel maravilloso proceso. Y la verdad es que la receta no es complicada, es muy sencilla, pero es cierto que es muy difícil de aplicar. Fuimos capaces de fijarnos objetivos comunes y fuimos capaces de asumir responsabilidades, sacrificios particulares. Conseguimos con ello una transformación extraordinaria y lo conseguimos porque en aquel momento fuimos una sociedad
extraordinaria. Pero extraordinaria porque fuimos extraordinariamente exigentes a la hora de fijar los objetivos comunes. Porque fuimos extraordinariamente exigentes a la hora de asignar compromisos, sacrificios personales que teníamos que hacer cada uno de nosotros para conseguir ese objetivo común. Y porque también fuimos extraordinariamente exigentes a la hora de abandonar los intereses particulares que, por otro lado, también son legítimos. Quizá por eso mi padre, cuando aceptó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1996, en el discurso de aceptación, dijo unas palabras que yo no me resisto a leer hoy en su integridad, el párrafo, no el discurso completo. Decía: creo que la piedra angular sobre la que en nuestra transición se asentó la democracia consistió precisamente en la implantación política y vital de la concordia. Esa concordia vital y política es la que nos ha dotado de vigencia a la Constitución hasta hoy. Y nos ha dotado, buscad, sois estudiantes, sois jóvenes, abríos, tenéis todas las herramientas del mundo, los únicos 40 años de todos estos 500 de historia maravillosa de España, en paz, en concordia, en libertad y con prosperidad compartida. Esa Constitución tan criticada algo tendrá de bueno. Y cuando tanto se echan las culpas de todos los males que asolan este país a la Constitución, a mí se me esboza una sonrisa en la cara y pienso y lo comparo con echar las culpas de los accidentes y los muertos de tráfico al inventor de la rueda, ¿no? Por eso me asombra mucho el revisionismo al que se somete hoy a la Constitución y, sobre todo, el odio con el que se nos ofrecen los cambios que se pretenden. Y ciertamente, y lo digo con una gravedad absoluta, yo sé que la Constitución, la concordia y la libertad en España está amenazada, seriamente amenazada. Pero la amenaza a mí jamás me ha preocupado. Aquí hay militares educados en academias que lo primero que les enseñaron, yo estuve en una de ellas, es que la amenaza no es lo importante, sino lo que nos debe asustar es nuestra propia incapacidad para responder oportunamente a la amenaza que se nos hace. Yo quiero contar una historia que muchos la conocerán, pero a los jóvenes se la quiero traer. Yo cuando la viví tenía 14 años, esto no me lo ha contado nadie. Tiene que ver con un militar, con un maravilloso militar. En aquella época de la transición, mi padre, como presidente del gobierno, y todos sabemos las tensiones que había en aquel momento con las Fuerzas Armadas, con distintos estamentos de la sociedad, quiso retomar una figura que era la de los ayudantes militares, de forma que se visualizara que efectivamente las Fuerzas Armadas estaban al servicio del poder civil y legalmente, constitucionalmente constituido. En aquel momento todavía no se había aprobado la Constitución. Y uno de esos militares, comandante del arma de caballería, don Joaquín de Ariza y Arellano, tipo simpático, donde los haya, maravilloso y del que sigo siendo amigo, le tocó un día de servicio como otro cualquiera, y ese día estaba señalado Santiago Carrillo como una de las visitas a Moncloa. Y por lo que fuera en aquel momento, que no lo sé, Carrillo no podía ser recibido a las 12, sino que bueno, se demoró el asunto y mi padre le pidió a Joaquín, a este hombre comandante, que atendiera a Carrillo. Y bueno, lo hizo con la brillantez y la simpatía que le dan innatas y por 2 horas, que tampoco está mal el plantón paseando por Moncloa. Bueno, al final mi padre recibió a Carrillo, terminó aquel día y Moncloa hoy es un complejo, en aquel momento era un palacete,
y el despacho estaba justo debajo de la vivienda. Mi padre subió arriba, allí estaba yo en un saloncito, y detrás de él subió corriendo Joaquín con sus cordones de ayudante, y le dijo: presidente, si tienes un minuto me gustaría hablar contigo. Y dijo: pues nada, ahora mismo bajo. Y dice: no me importa que esté Adolfito aquí, te quiero contar una cosa. Mira, no soy muy popular ahora mismo entre mis compañeros de armas. Esto de servir a alguien que creen que es un traidor al régimen, ciertamente no es lo mejor para un militar hoy en día. Pero creo que estoy haciendo bien lo que hago. Pero mira, quiero que sepas una cosa. Sacó de la guerrera una cartera, abrió esa cartera, sacó una foto poco más que la que hoy es una foto de carné, y se veía un hombre de mediana edad, un hombre con una cara de estas antiguas, con un bigotito muy fino en el labio y un disparo encima de la ceja izquierda. Y dijo: presidente, este es mi padre. Fue asesinado en las Tapias de la Almudena por Santiago Carrillo. Es un honor servirte. Aquel día, ese hombre, lego políticamente, nos dio a todos una lección de lo que significa el espíritu de la transición. En la transición se dieron una serie de gente el perdón. Y se dieron el perdón los titulares, los que habían matado y los que habían muerto. Y hoy no hay nieto legitimado para decirme a mí que ese perdón tiene que ser enmendado. Yo no le puedo negar a una generación de jóvenes que sueñe, ni le puedo negar que pretenda escribir su futuro. Caray, mi padre también fue joven, mi padre también tuvo un sueño, quiso escribir su futuro y lo hizo. Pero los sueños son para compartirlos, no para imponerlos. Si mi padre, en una dictadura completa, no se permitió siquiera quebrar una sola ley franquista para transitar hacia el sueño de la democracia, no hay nadie hoy legitimado en España, incluida nuestra querida Cataluña, Paco, para que alguien me venga a decir que se tiene que saltar la ley para llevarnos hacia no sé qué ensoñación. En esta tierra, quien quiera puede defender lo que quiera con la palabra, como estoy haciendo yo hoy aquí y como puede hacer cualquiera en un parlamento. Mi padre soñó, como digo, y compartió. Y por eso, cuando se hace referencia a la reforma constitucional, no se puede negar, pero hay ciertos requisitos que sí se pueden exigir para llevar a cabo esa reforma. Es fundamental el tener un objetivo claro, saber qué queremos hacer, para qué queremos llevar a cabo esa reforma, cuál es la necesidad, como decía antes, que queremos cubrir. Es necesario tener una forma concretada de cómo llevar a cabo esa reforma, y es absolutamente necesario hacer una propuesta conjunta. Me parece una insensatez que cualquiera de los partidos políticos, incluido el mío, ofrezca una reforma constitucional como arma electoral arrojadiza contra aquel con el que tienes que pactar esa misma reforma. Mi padre me decía siempre que cuando hubiese que hacer una reforma a la Constitución me preocupase mucho de tomar café, tortilla y muchas horas de discusión en un despacho cerrado con aquel con el que quiero reformar. Las reformas deben ser pactadas antes de ser propuestas. Cuando se quiere una reforma, páctala primero con el Partido Socialista, con Podemos, con Ciudadanos, con todos. Y una vez que todos estamos convencidos de que necesitamos esa reforma y cómo la vamos a hacer,
Es el momento de proponerla al pueblo español, convencerle de que es lo necesario y someterlo a su aprobación. Estamos en una universidad y las universidades, como decía al principio, son para aprender. Así que aprendamos de lo que ya hicieron otros. No necesariamente tenemos que copiarles, pero sí nos podemos ahorrar muchos disgustos y vericuetos si aprovechamos su conocimiento. No creo que a nadie hoy se le ocurra intentar inventar el teorema de Pitágoras o cualquier otro ya inventado, sino que se apoyará en él para hacer nuevos descubrimientos y avances. Así, además, se ahorrará muchísimo tiempo en esos avances. Por eso digo que también hay que aprender y encarar el futuro, las reformas, y lo dice un político, con ilusión. Con la ilusión, una vez más, de Marías. Yo en la universidad tengo que recomendar lectura. Recomiendo vivamente al que no lo haya hecho un libro muy finito, muy pequeño, de verdad, son 140 páginas, de un maestro, Julián Marías, y es breve tratado sobre la ilusión. Porque ahí descubriréis, sobre todo los jóvenes, cómo encauzar muchas cosas. Y él habla de la ilusión como una esperanza que nos es especialmente apetecible, su cumplimiento. Nos habla de la ilusión como un motor capaz de hacer superar las dificultades y, por encima de todo, y para un político esto es lo más importante, nos habla de la ilusión como la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Y yo por eso invito a todos, como político que soy, a construir ese futuro mejor que seamos capaces de imaginarnos sobre los principios y valores en los que nos fundamentamos no solo como personas, sino como nación. Y para ello lo primero es que no permitamos nunca que ese futuro se construya al margen nuestro. Y quiero terminar homenajeando a nuestros próceres. Sé que esto puede resultar arcaico o antiguo, pero creo que debemos rendir homenaje a aquellos de nosotros que nos han precedido y que han hecho algo grande, digno de admiración y digno de ser aprendido. Creo que en esta España que se olvida de sus mayores, que se olvida de sus héroes, pocos sitios se parecen más a un panteón de próceres de la patria, don Jesús, que nuestra querida catedral. En ella hay enterrados dos grandes hombres y si puedo lo digo, también hay enterrada una gran mujer entre ellos, que son mis padres y don Claudio Sánchez Albornoz. Son hombres muy distintos, hombres, uno era republicano, el otro monárquico de adopción, si se permite la expresión, unidos por la fe, unidos por su amor a España y unidos por un talante liberal importante. Pues bien, don Claudio escribió en 1973 una carta a un buen amigo suyo, que también me voy a permitir extractar un párrafo hoy. Decía don Claudio: deseamos que mañana, curados de la locura tradicional de la estirpe, hallemos una senda de concordia en libertad. La historia de España permite abrigar la esperanza de que es posible enderezar nuestro camino. Si esto lo unimos al epitafio que tuve el honor de grabar en la lápida de mi padre, la concordia fue posible, y lo unimos a la profunda convicción que seguro compartís de que nada está definitivamente perdido, de que nada está definitivamente ganado y que todo depende de nosotros, del esfuerzo, de la ilusión, de las ganas que pongamos en esos ideales y en esos retos que nos ponemos como metas, me hace albergar, como don Claudio, la esperanza de hacer posible el renacer, la concordia entre todos los españoles. Y el otro día, lo dije en Valencia, pasó un poco desapercibido, quizá hoy aquí, en la tierra de mi padre, sea menos desapercibido y después de lo que anuncié el lunes menos, pero sí me gustaría decir con la solemnidad de las palabras que utilizó mi padre y también con la humildad de quien se sabe muy limitado, que puedo prometer y prometo que a ello voy a dedicar el resto de mi vida. Muchas gracias.
Tiene la palabra doña María del Rosario Sáez Yuguero, rectora magnífica. Muchas gracias, buenos días. Dice que tengo la palabra. Yo, después de lo que he oído, me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias por esta no es una conferencia, sino el compartir con todos nosotros esos sentimientos que muchos de nosotros creo que también los hacemos nuestros. Muchísimas gracias también por transmitir a todos los alumnos jóvenes que hoy están entre nosotros ese entusiasmo y esa ilusión por trabajar por el bien de España. También muchísimas gracias por habernos dado ese testimonio de la fe. Nosotros somos una universidad católica y creo que la formación en la fe es fundamental. Pienso que el mundo se divide entre los que creemos y entre los que no creen, y nuestras actitudes, nuestro comportamiento, pues se va a distinguir por eso. Gracias por ese entusiasmo que has transmitido a los alumnos, y un objetivo de la universidad es la formación de líderes. Ojalá que en ti, en tu padre, tengan esos modelos de trabajar por la verdad, por el bien y el defender los valores de España. Creo que hoy están un tanto amenazados, como has dicho, pero efectivamente nada está perdido. O sea que yo animo a todos a formarnos, a seguir formándonos en la búsqueda de la verdad, en el conocimiento de la historia, que tal vez hoy esto sea un defecto grande en nuestro sistema educativo, que los jóvenes no conocen la historia de España, y eso la verdad que es un impedimento para conocer la verdad. Cuando me parece que lo has dicho al inicio de la charla, que cuando no hay formación somos mucho más vulnerables. Por eso la importancia de formarnos para no dejarnos manipular, y eso depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no voy a hablar de la Constitución porque creo que has asentado muy bien las bases y yo no soy una experta constitucionalista, pero sí quiero me gustaría que todos los que estamos aquí hiciéramos el propósito de leernos la Constitución, porque ahora se habla mucho en todos los medios de comunicación, pero tal vez, salvo a lo mejor los de Derecho, pero muchos otros estudiantes de otras materias seguro que no hemos leído la Constitución. Yo animo a todos a leerla, porque ahí están los principios fundamentales, como es el derecho a la vida, como es la indisolubilidad de España, y donde se refleja la justicia, la libertad, y donde todos cabemos. Por eso a veces cuando se habla de reforma digo, ¿pero reformar para qué? ¿Para destruir España? ¿Para atacar más la vida? ¿Para ser menos solidarios entre las regiones de España? ¿Para que no podamos, que los de Ávila no podamos disfrutar de la Sagrada Familia, o los de Barcelona no puedan disfrutar o no sientan como suyas las murallas de Ávila? ¿Para qué? Entonces, yo te lo agradezco muchísimo, y sobre todo el entusiasmo que nos has transmitido, y el que estés en tu casa y las cosas tan bonitas que has dicho, ¿no? de Ávila, de tus padres, compartir ese testimonio que nos ha emocionado a todos, ¿no? De perdón, y que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar aquí y por todo lo que nos has transmitido.
Tiene la palabra don José Luis Rivas Hernández, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ávila. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a todas las personas que me acompañan en la mesa, al excelentísimo señor obispo, excelentísimo y reverendísimo, a la rectora de la Universidad Católica de Ávila, la presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica, al secretario de la Universidad Católica, al director del diario La Razón, al presidente de la Fundación Concordia y Libertad, y también saludar a todas las autoridades civiles, militares, religiosas y académicas que nos acompañan. También, como no, a todos los estudiantes y amigos en general. Es para mí un gran honor el que en esta ciudad de Ávila darles la bienvenida a esta su casa. Gracias, quiero en primer lugar dar las gracias a la Universidad Católica de Ávila y al periódico La Razón, que un año más nos brindan una intensa y nueva edición de su Escuela de Otoño, en la que se abordarán aspectos de rabiosa actualidad como son los relacionados con la vigencia de la Constitución española y las oportunidades de reforma que se están planteando últimamente. Una cuestión sin duda que está no solo en la agenda política, sino en los múltiples foros de debate que tenemos ahora mismo en España. El elenco de ponentes que intervendrán en esta Escuela de Otoño es de un altísimo nivel, encontrándose entre ellos los principales líderes de las principales formaciones políticas españoles, lo que supone un valor añadido muy importante para el desarrollo de esta escuela. Una escuela que se ha convertido ya por su trayectoria en un referente dentro del mundo del pensamiento y la opinión pública en España. En esta ocasión, el foco informativo sobre la misma está garantizado desde su inicio, como decía antes, por los ponentes y por los temas a tratar. Ávila se va a convertir durante estas jornadas en la capital política española, cuestión que agradezco al diario La Razón y a la Universidad Católica de Ávila. Agradecimiento que hago extensivo también por cuantas ediciones han llevado a cabo desde su Escuela de Otoño, en las que siempre se han tratado asuntos de profundo calado para la sociedad y para nuestro país. Sean todos ustedes bienvenidos a esta magnífica ciudad y les deseo que el espíritu de Ávila, espíritu siempre propicio a la reflexión, a la espera, a la paciencia y por ello propicio para el debate y el desarrollo conceptual, sirva para arrojar luz sobre nuestra Constitución que a todos nos ampara, para que encontremos los necesarios caminos de consenso y diálogo en beneficio de todos los españoles, pues no otra cosa es lo que nos demandan a los responsables públicos, con especial incidencia en los tiempos políticos que estamos viviendo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Tiene la palabra doña Lidia Jiménez, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila. Gracias, buenos días. Un año más estamos aquí en una edición de lo que ha venido siendo Escuela de Verano y que este año, por razones de organización, es Escuela de Otoño. Las escuelas que se vienen celebrando a lo largo de los últimos años, que tienen una repercusión social notable, tienen una finalidad. O sea, la finalidad prioritaria es la formación de nuestro profesorado, de nuestros alumnos y un ejercicio también de apertura a toda la sociedad de Ávila y a todos aquellos que quieren participar de estas jornadas que tienen pues un calado fuerte por los temas que se van tratando, que son temas de rabiosa actualidad. Estas escuelas no serían posibles para una universidad pequeña, con recursos muy limitados, como es la Universidad Católica de Ávila, si no tuviéramos la colaboración, o más bien no solo colaboración, sino el hecho de que un periódico como es La Razón, de ámbito nacional, apostara por una universidad como la nuestra. El verdadero mentor de estas escuelas es don Mauricio Casal, que es el presidente de La Razón y que año tras año apuesta, no suele aparecer aquí,
pero está detrás empujando, insistiendo para que esto se haga una realidad. Tampoco sería posible si el director, Paco Marhuenda, pues tuviese esa habilidad para traer a todo tipo de personas de distintas ideologías, de distinto significado político, que aquí hacen un ejercicio extraordinario de poner sobre el tapete todas las sensibilidades políticas e intelectuales que se dan en nuestra sociedad. Por eso tengo que empezar dando las gracias al presidente de La Razón, don Mauricio Casal, a su director, don Francisco Marhuenda, y también a ese representante que tienen aquí en Castilla-León, que es Jesús Fonseca, que continuamente está atento a todo lo que ocurre en nuestra universidad y es un altavoz extraordinario. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Claro, la habilidad del director de la escuela este año es impresionante, porque que hayamos tenido el lujo de inaugurar la escuela con una persona como Adolfo Suárez, creo que todos están de acuerdo, gracias, que es un lujo que hayamos podido oír de viva voz. Yo, claro, soy abulense, me siento orgullosa de mi tierra, pero luego cuando veo estos personajes digo, pero bueno, soy poco, yo tendría que estar todavía más orgullosa de esta tierra que ha dado estos personajes como Adolfo Suárez. Esta persona que, como él ha dicho, y además me he dado la oportunidad de reconocerlo aquí esta mañana, fue el verdadero artífice de la Universidad Católica de Ávila. Y dirá don Antonio Cañizares, ¿y yo qué? No, ahora voy. Poco puede hacer la Iglesia, o puede hacer mucho, y quizá hace lo más importante, si no hay esa alianza con los poderes públicos, con los poderes de la sociedad, que pueden aportar lo que la Iglesia por sí misma no puede en muchos ámbitos. Ahí se dio esa conjunción de dos personas extraordinarias, Adolfo Suárez y Antonio Cañizares, para que pusieran en marcha esta universidad. Pero bueno, yo también quiero hacer pública mi gratitud a don Jesús García Burillo. O sea, ellos lo fundaron, ellos lo pusieron en marcha, y don Jesús García Burillo hizo posible que esta universidad no se fuera al garete y no desapareciera en momentos muy críticos. Por lo tanto, para él, mi gratitud y la gratitud de la universidad, y estoy segura que de todos los abulenses. Bien, ¿cuál es el sentir de organizar una escuela de verano, una escuela de otoño, en una universidad católica, en la cual intervienen personas que dicen, oye, esta persona pues de católica tiene poco, y esta otra persona parece que también, y lo voy a tener que escuchar yo? Bien. Las escuelas se organizan en torno a tres conceptos. Un concepto es el concepto de racionalidad. Todos conocemos, sabemos, que la razón está totalmente devaluada. La razón está devaluada. Nos movemos por pasiones, nos movemos por sentimientos. Estamos celebrando un acontecimiento como es el mayo del 68, una explosión impresionante, con unas repercusiones en todos los ámbitos, que fue precisamente un dejar de lado la racionalidad, sustituirla por la pasión, sustituirla por el sentimiento, por las pasiones, pues revolución sexual, etc. Entonces, el ejercicio de racionalidad supone conocerlo todo, estar abiertos a distintas sensibilidades, a distintas concepciones de los temas, y después se organiza también en torno a otro término, que es el término discernimiento. No se puede discernir si no se conoce. Nosotros aquí venimos, escuchamos, hacemos un ejercicio de racionalidad serio y discernimos. Nos quedamos con lo bueno, nos quedamos con lo que encaja precisamente con esa realidad que es el ejercicio de la racionalidad. Pero el discernimiento supone conocimiento de las distintas
posturas y de las distintas versiones. Estoy segura que ninguna de las versiones que vamos a escuchar aquí nos va a convencer como la que nos acaba de dar Adolfo Suárez, pero tenemos que discernir y conocer. Y después, otro término es un espíritu crítico de todo eso que racionalmente conocemos, de todo eso que discernimos, pues ejercemos un espíritu crítico y nos quedamos con aquello que responsablemente nos puede llevar a ser, en la sociedad en la que vivimos, agentes de cambio, porque nosotros conocemos, porque nosotros discernimos, porque a nuestros alumnos y a nuestro profesorado le ofrecemos esa racionalidad, ese discernimiento, y tienen espíritu crítico suficiente para ser responsables en una sociedad que requiere de todos un ejercicio de responsabilidad serio. Esa es la razón de ser de estas escuelas de verano y es la razón de ser también de esta, en un término tan candente que tenemos entre manos como es el que se ha elegido en esta escuela de otoño. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús García Burillo, obispo de Ávila y gran canciller de la Universidad Católica. Por mi parte, como obispo de esta diócesis, os doy la bienvenida a la diócesis de Ávila, a la iglesia de Ávila, a todos los que participáis. A don Adolfo, a don Francisco, a los que estamos en la mesa y sobre todo a los oyentes de altura, a los que don Adolfo se os ha dirigido de una manera especial. Yo quisiera deciros pocas cosas. Una primera, una anécdota que me ha recordado con el epitafio, que efectivamente fue el epitafio de don Adolfo. Yo estaba pensando también cuál podría tener. Y entonces yo me acordé de un texto de la carta a los Efesios, en el que nos dice San Pablo, que Cristo ha derribado el muro que separaba a dos pueblos. El pueblo de los gentiles se refería a él y el pueblo de los judíos. Y que él había hecho un solo pueblo, el pueblo de Dios en Cristo. Y bueno, ya habéis visto, pues, es decir, Adolfo Suárez para nosotros derribaba el muro que dividía a lo que entonces y ahora también llamábamos las dos Españas, la de la derecha y la de la izquierda. Creo que eso se entiende mucho mejor todavía, ¿no? De manera que coincidíamos, él buscó esa palabra tan bella que es la concordia, es decir, el resultado del derribar el muro y de llegar al mutuo acuerdo, que fue fantástico y que lo vivimos entonces maravillados y que después durante 40 años hemos vivido disfrutando de esos frutos admirables que tuvo aquel trabajo maravilloso. Yo os quisiera decir, sobre todo a los de la altura, naturalmente, tres cosas, ¿no? Lo que la Iglesia brevemente, tranquilos, lo que la Iglesia ha dicho antes de la Constitución, en la Constitución y después de la Constitución. Y dice lo mismo, evidentemente. Antes de la Constitución, un año antes de que se aprobara la Constitución, cuando los padres, aquellos eran 7 padres, no estaban en Gredos, se reunía la Conferencia Episcopal Española y, como todo el mundo, aportaba ideas, aportaba algún aspecto a lo que esa Constitución podría ser, ¿no? Y lo que en una nota que hace con frecuencia, después de una conferencia, de una reunión, vamos a tener una al mes que viene, en el mes de noviembre. Normalmente sacan notas cuando hay algún asunto importante que decir. Entonces hizo una larga nota, una declaración que decía: la Constitución se trata de una empresa que, por afectar al destino común de los españoles, nos obliga a todos a interesarnos por ella y a poner en juego cuanto esté a nuestro alcance para que resulte bien lograda. En ese empeño colectivo por establecer una gran plataforma
de convivencia superadora de tantos enfrentamientos históricos, se sitúan estas consideraciones. Fin de la cita. Era, por tanto, de suma importancia que la Constitución fuera reflejo de un amplio consenso comunitario, el más amplio, que sustentara el edificio legislativo y estableciera las reglas de juego para el pluralismo político y social. También presentaba lo que para la vida cristiana, para el pensamiento cristiano, podía aportar a la sociedad. Y decía, la igualdad esencial, queremos que esa Constitución refleje la igualdad esencial de todos los hombres en su dignidad personal, la libertad para decidir su destino universal y colectivo, el reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos fundamentales, y proponía que la Constitución salvaguardara el fundamento ético, los valores y derechos propios de la concepción cristiana del hombre, tales como defensa de la vida humana, promoción de la familia, tutela de la moralidad pública, acceso a la cultura, atención a los más débiles, fomento de las iniciativas y entidades intermedias, diversidad de identidad de los pueblos de España, el apoyo a los países del tercer mundo y, de manera especial, el desarrollo de la libertad religiosa, que llevaría al reconocimiento de las diversas iglesias y, más concretamente, a la significación de la Iglesia Católica en España, como es evidente. En términos de independencia recíproca en relación con el Estado, de respeto y de competencias y de posibilidades de establecer acuerdos sobre materias de interés común. Efectivamente, estos acuerdos se realizaron más tarde, entre el 28 de julio de 1976 y el 21 de diciembre de 1994, sobre diversas materias: régimen básico, asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales, asuntos económicos, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, y finalmente sobre asuntos de interés común en Tierra Santa. ¿Qué es lo que hizo justamente cuando se estaba aprobando? Pues sabemos, justamente, que 2 años después de aprobada la Constitución, en un momento también en que los obispos estaban reunidos en conferencia plenaria, tuvo lugar el desgraciado intento de golpe militar en las Cortes Españolas. Y horas después de comenzado dicho intento, cuando todavía no estaba resuelto el final, los obispos manifestaban en una nota urgente, comillas, a Su Majestad el Rey, a las autoridades y al pueblo, nuestro firme propósito de contribuir como pastores de la Iglesia a la serenidad y a la responsabilidad de todas las instituciones y personas del país dentro del respeto a la Constitución y con voluntad de concordia, sale la concordia, por parte de todos. Hacemos un llamamiento a todos los fieles y a todos nuestros conciudadanos para que mantengamos la calma, el buen sentido y el espíritu de colaboración con las autoridades legítimas. Fin de la cita. A lo largo de estos 40 años, la Iglesia ha repetido en muchos momentos, porque lo ha hecho, esta adhesión y esta valoración de la Constitución, sobre todo en algunos momentos. En el año 2002, a propósito de una propuesta del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, en 2005, una nota con el título Nación y Nacionalismos, y en 2006 con el título Orientaciones morales ante la situación actual de España. Y también una palabra respecto a la variedad de ponentes en esta escuela, para agradecer, naturalmente, y para valorar esta aportación y esta aportación tan variada. Cito un breve texto del Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium Spes número 92.
la Iglesia, en virtud de su misión, se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero, lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades para abrir con fe, cualidad siempre creciente, acaba de aludir doña Lidia, el diálogo entre todos. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso y caridad en todo. Muchas gracias por vuestra atención. Queda inaugurada la Escuela de Otoño 2918. Muchas gracias. 900 años después. Muchas gracias.